Hola, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Estoy aquí para hablaros hoy sobre la empatía oscura, a lo que los últimos estudios que se están haciendo se llaman los empáticos oscuros. A ver, está habiendo distintas investigaciones por especialistas en la psicología y en la psiquiatría, ¿no? Que se han ido dando cuenta que ha surgido, bueno, que ha surgido, que lleva tiempo ya, pero que es como una forma diferente de manifestar lo que hemos estado llamando siempre la trilogía oscura, ¿no? Que incluía, pues, la psicopatía, el maquiavelismo y el narcisismo. Bien, la tríada oscura está como muy definida en cada una de sus variantes, pero quedaba algo pendiente. Y quedaba algo pendiente porque dentro de esta trilogía oscura que aparentemente no sienten, hay un grupo de personas que sí muestran una gran empatía con su entorno. Y esto le da un plus de peligrosidad ante los demás, ante las personas que están con ellos, lógicamente. La trilogía oscura se identifica o se define como personas aparentemente frías, eh, que manipulan, que buscan el propio interés, que juegan con el otro, que le dañan y que le pueden llevar a extremos realmente dramáticos, ¿no? Y destructivos. Pero claro, si unimos a eso a una persona empática, que es una persona amable, compasiva o aparentemente compasiva y con una conexión emocional con el otro, ya no es tan fácil poder identificar esa tríada oscura dentro de alguien así. Porque el primer instinto es a no querer creerlo. Esto puede hacer comprender de una manera más clara determinados comportamientos y actitudes de muchas personas. No es que tiene una parte buena. No, pero es que en el fondo es bueno. Están y les ha dañado, les ha pegado, les ha utilizado, insultado, vejado, ridiculizado, llevado a extremos. A todos los extremos que queráis, pero tiene ese concepto. Esa persona está ante un empático oscuro, porque sí hay momentos de bondad, hay momentos de amabilidad, de generosidad, inclusive de amor. Am, el estudio de esta identidad es compleja porque además abre toda una serie de variables que están ahí y que no siempre puede ser fácilmente identificable dentro de, bueno, pues todas las posibilidades que se dan, ¿no? En los humanos, ¿no? Pero son individuos que, aunque presentan ciertos rasgos de lo que sería esa oscuridad, revelan un lado luminoso, un lado, como he dicho, amable, un lado compasivo. Fijaros que hay una forma de definirlos, ¿no? Que se les describe como los clásicos antihéroes, que serían hombres, pues en su mayoría. En este sí es cierto que mirando a porcentajes, independientemente de otras tendencias, pero mirando en porcentajes dentro de los estudios, se ha dado más en el caso de hombres que en mujeres. Lo que no quiere decir que es dentro de los estudios. Esto no habla de una realidad exacta. En los estudios que se han hecho ha dado estos porcentajes. Ya se irá viendo con el tiempo, porque yo no soy dada a creer que un lado sea mejor que el otro, de ninguna forma. En todos los lados hay bueno y hay malo. Bien, pues aunque se ha dado este porcentaje, em, sí lo identifican con rasgos algo fríos, dominan las artes manipuladoras,
tienen un talento poderoso, son responsables en lo que hacen, inteligentes. Este empático oscuro suele tener un grado de inteligencia, un cociente intelectual mayor a la media. Por eso es por lo que son capaces de manejar esas emociones propias y ajenas desde lo que se llama un emocional cognitivo, una empatía cognitiva, intelectual. A ver, desde el campo de la psicología evolutiva se considera o se asume a veces que los rasgos oscuros podrían conferir cierto impulso a la humanidad. No hay por qué ser un deshumanizado para poder tener rasgos oscuros, ¿no? Y por ejemplo, en habilidades como la resolución de problemas, capacidad de liderar a otros, tomar decisiones rápidas en condiciones muy complejas, no claudicar cuando se tiene un objetivo en mente hasta que se consigue, cuando es para cosas ventajosas. Este tipo de aspectos se consideran positivos. Y se piensa que estas personas no pueden tener rasgos oscuros. Pues sí los tienen. Y cada vez se está viendo más claro que sí los tienen, aunque eso sea lo que muestran y lo que les hace atractivos. Utilizan esas cualidades que son atractivas y saben que lo son para conseguir sus propósitos. Por lo tanto, ¿qué sería en realidad un rasgo oscuro? Porque estos rasgos en realidad no lo son. Pues son los que ligan a lo que sería la tríada oscura. Es decir, que integran en sí mismos narcisismo, maquiavelismo y psicopatía, que están ocultos bajo su gran empatía. Claro, todo esto es como un carácter interpersonal malicioso, claramente, ¿no? Que pueden llegar a desatar frialdad emocional, agresividad, falsedad, etcétera, etcétera, si es que no proyectaran esa empatía y nos quedáramos solo en la tríada oscura. Pero esos rasgos son los que tienen o nadan por debajo de la máscara de la empatía. Estudios recientes han revelado que se ha descubierto esta peculiaridad en un grupo de estas personas con tríada oscura y por eso ha sido por lo que lo han llamado empatía oscura. Integra la tríada oscura, pero con una alta empatía, una verdadera bomba destructiva. Esto es mucho más peligroso que los otros, porque a los otros se les termina viendo. Al empático o te alejas o no puedes verlo. Hay trabajos de investigación, unos de ellos están publicados en el 2020, porque en realidad esto es esta identificación es muy actual, ¿no? Y que está hecha en las universidades de Nottingham y de Bishop Grosseteste en Reino Unido, junto con la Universidad Tecnológica de Auckland en Nueva Zelanda. Han realizado estudios para comprender mejor el papel de la empatía en la tríada oscura, porque es algo que hasta el momento actual no se podía conectar. Era un concepto que parecía imposible que alguien perteneciente a la tríada oscura pudiera ser
empático. Algo, por tanto, que asume la mayoría, la gran mayoría, es que ni esta personalidad psicópata o psicopática, ni la narcisista, ni la maquiavélica disponen de esta parte. Está asumido, pero no es real. La gran parte de las veces sí empatizan, sí perciben la realidad emocional del otro, pero se trata de un recurso con el que manipulan mejor a la gente, por lo que su empatía es puramente instrumental, o lo que es lo mismo, para manipular. Eso sería la propia tríada oscura. Pero en esta investigación realizada a una muestra de casi 1000 personas, se descubrió que el 19,3% de la población, a pesar de mostrar los rasgos oscuros, evidencian otro tipo de empatía que no es la propia de la tríada oscura, que en realidad no la podríamos llamar en sí empatía, aunque sí se le llamaría. Más que nada es identificación emocional de lo que siente el otro para poder manipularle. Bien, pero en este 19,3% de la población, dentro de el estudio, la muestra que se ha hecho, a pesar de estos rasgos oscuros, como digo, sí que evidencian que tienen una muy alta empatía. Por lo que es alguien muy empático con una sombra muy potente. Eran capaces de conectar y sentir la realidad del otro y sentir la realidad del otro, e incluso de experimentar compasión. Pero teniendo en su personalidad el narcisismo, el maquiavelismo y la psicopatía. Por lo que, por eso, se la ha denominado dark empath o empatía oscura. Por tanto, ¿podemos tener psicópatas empáticos? Sí. ¿Narcisistas compasivos? Pues sí, es lo que demuestran estos estudios. Que pueden existir algunas personas con ciertos rasgos psicopáticos, maquiavélicos o narcisistas, empáticos. Y muy empáticos. ¿Cuáles serían las características de un empático oscuro? Pues es cierto que se utiliza mucho, voy a poner ejemplos, se utiliza mucho para en películas este tipo de personaje. Voy a poner personajes para que podamos identificar mejor y que además son muy atractivos, muy, muy atractivos, sobre todo en el mundo de los jóvenes, porque son los que por su falta de madurez emocional no identifican el empático oscuro. De ahí que sean los que más riesgo corren de caer en esa treta, en su juego, que además es algo que está utilizando el mundo del cine y de la literatura, por ejemplo, o el mundo de las ventas también, para manipular y confundir, lo que hace que estas personas puedan terminar cayendo en manos de estos grandes atractivos, es decir, de estas personas tan atractivas por su empatía, que llevan un halo de misterio y de una oscuridad bondadosa y, claro, atrae profundamente. Y aquí creo que hay un ejemplo muy claro, el caso del vampiro. El vampiro que no bebe sangre.
Ahí tenemos una serie, ¿no? Que el vampiro se enamora de la mujer, de la niña. ¿Sí? ¿Os acordáis? Bien, pues ahí tenemos guapito, ¿no? Y que todas las chicas estaban encantadas con el vampiro. A mí me gustaba más el niño que se transformaba en lobo, la verdad. El vampiro nunca me atrajo, me dio un repelús horroroso. Pero el que se transformaba en lobo era otra cosa. Ahí hablamos de otro concepto. Bien, entonces en esta serie, es que ahora mismo no me acuerdo el nombre, por eso no soy capaz de decirla, pero bueno, sabéis a qué serie me refiero. Bien, este es el vampiro que no bebe sangre, toda la familia no bebía sangre, por lo que son buenos. Ya, son vampiros. También tenemos al detective frío, ese detective que es súper buenísimo y tal, pero que tiene una frialdad que puede llevarle a hacer cosas realmente drásticas y crueles, pero que es buenísimo con la víctima. Mm, ambigüedad. Esa sería la palabra que definiría al empático oscuro, la ambigüedad. Claro, es un detective frío, sagaz, pero antisocial. Otra característica. Ambiguo y antisocial. Siempre se defiende, se protege, pero cuida al necesitado. Ambigüedad. El ladrón calculador, por ejemplo, que lidera su grupo y que comete un acto delictivo, pero por una buena causa. Si es un acto delictivo, es un acto delictivo, no hay opción. Le robo a los ricos para dárselo a los pobres. Robin Hood. No podemos entender el concepto de Robin Hood como alguien malo, porque le roba a los ricos para dárselo a los pobres. Los malos son los ricos, los maquiavélicos, los psicópatas y los narcisistas son los ricos. Bueno, si nos vamos a la época de Robin Hood, podríamos entenderlo. El problema es que ese concepto se ha trasladado a nuestra sociedad actual. Y no todo el mundo que es rico es psicópata, maquiavélico y narcisista. Pero hemos incorporado aquí otros conceptos añadidos que potencian el no identificar al empático oscuro, que son las ideologías políticas. Y ahí ya hacemos una muy buena amalgama para potenciar al empático oscuro. Stalin era un gran empático oscuro porque era un narcisista, psicópata y maquiavélico. Total. Como también lo era Hitler, por supuesto. No le vamos a dejar de lado. Pero entended a lo que voy con los conceptos de quito a los ricos para dárselo a los pobres. No es correcto. El concepto de fondo. Bien. A ver, son imágenes o sea, son prototipos de personas que socialmente las hemos colocado en pedestales, las hemos colocado en seres superiores e iluminados. Y esa apariencia nos impide ver el trasfondo. Total, nos lo impide. Y eso es con lo que juega el empático oscuro. Como soy muy empático, muy bueno y cariñoso, no dejo que entren en mí y sepan las verdaderas intenciones de por qué estoy ahí, de que hago lo que hago. Lo hago por tu bien. Confía en mí porque yo lo hago todo por tu bien. ¿No suena eso? Pues como digo, son imágenes prototípicas, ¿no? Que tenemos ahí y que vienen a demostrar que a veces estos rasgos oscuros pueden orientarse para un buen fin. Y entonces ya no nos parecen tan oscuros, pero lo son. Las apariencias
no anulan la verdadera intención. Por eso la psicología actual está buceando en todo esto, para que caigan las vendas y dejemos de creer en estos conceptos enrevesados y retorcidos para manipular a la gente, las emociones de las personas. Estas personalidades, aparte añaden, ¿no? Condimentan, ¿no? Características que pueden ser muy útiles en determinados trabajos, como puede ser, por ejemplo, como he dicho, los policías, o sea, lo que he comentado antes, ¿no? Los detectives, se me había quedado la palabra atascada, perdonad, los espías, los soldados, los médicos, cargos públicos. En ellos hay mucho de esto, mucho de esto. Y si no, mirar en los cargos públicos, presidentes, reyes, etcétera, que tenemos en la actualidad en la mayoría de los países. Yo haría un estudio. Porque el empático oscuro es el que más fácilmente llega. ¿Por qué? Porque sabe cómo manejar a la gente para que le impulsen. Maestros espirituales, grupos filosóficos religiosos, religiones. Así que por esto la empatía oscura pues se conjuga con comportamientos extrovertidos, claro, dinámicos, abiertos, saben escuchar y aparentemente tienen facilidad para expresar sus sentimientos a los demás. No hay problema por eso. ¿Cómo vamos a pensar que está lo otro de fondo? Pero en ellos también se integra ese otro carácter y que tiene un punto neurótico, si queréis, inclusive, ¿no? Y pueden pasar, pero claro, eso ya hay que observar. Pueden tener comportamientos o altibajos emocionales, ¿no? Momentos de ansiedad, de depresión, fobias. Que eso no lo tendría un psicópata, un maquiavélico, un narcisista, es más difícil encontrarlo en ellos, pero en estos sí. Entonces, pueden sentirse agredidos, doloridos emocionalmente, víctimas de su entorno. Y aquí vamos al concepto que ya tenéis otro vídeo en mi canal hablando de víctima y victimario. El empático oscuro es el típico victimario, o lo que es lo mismo, el típico que se considera víctima de todo aquel que no le sigue, que no le entiende y comprende, pero que lo manejará de tal manera que se ha convertido en un victimario, pero no se le considera tal. Es un juego mental maquiavélico, ¿eh? Puro y duro, desde la emoción. Claros, le añadimos que son amables, tienen buena cara, sociables, disfrutan incluso de las relaciones sociales, tienen familia, hijos, no fingen lo que sienten, les gusta relacionarse, conocen a mucha gente, conectan. No es el típico psicópata o sociópata, ¿no? No, todo lo contrario. Pero ¿qué es lo que les gusta? Tener el poder, el liderazgo. Todo víctima quiere liderar, quiere controlar. Por eso se convierte en victimario, que en realidad no es que se convierta, es que de base lo era ya. Pero es un liderazgo participativo de alguna manera. Entonces, este concepto de yo domino, yo tengo el poder, yo controlo las emociones del otro, desde la amabilidad, la simpatía, el calor, la compasión, la compañía, el entendimiento, la adulación. Mm,
empático oscuro. Es difícil, por tanto, identificar, ¿verdad? Inclusive la espiritualidad. Yo te conecto con Dios. En los líderes espirituales, líderes entre comillas, claro, maestros espirituales, hay un porcentaje altísimo, por no decir el 100% no se puede decir, pero altísimo, de empáticos oscuros. Es donde más podemos encontrarlo, ahí y en la política, donde más podemos encontrarlo. ¿Por qué? Porque aunque quieren ese poder y ese liderazgo, pero son más humanos, son más cercanos, más comprensivos, más espirituales. Son capaces de sacar lo mejor del otro, por el bien de todos. Son líderes que inspiran, que participan, que impulsan. Pero cuidado, cuidado cuando les llevas la contraria o cuando no les sigues. Ahí surge la víctima. El que no me siga es malo, demoníaco, eh, ahora que está de moda, fascista. Esos otros conceptos iban ligados a esta empatía oscura. Así es que la definición de este tipo de personalidad, como he dicho, iría ligado a lo que llamamos victimarios, los que se sienten víctimas y hacen todo lo posible para manipular a los de su entorno, para dañarlos indirectamente y dominarles indirectamente. Es un tipo de narcisismo vulnerable, sensible. Se sienten heridos con facilidad. Claro, son capaces de entender y respetar, aparentemente, las realidades ajenas, pero les afecta mucho los malos comentarios o ciertos comportamientos y ya se vuelven víctimas. Pasan del líder a la víctima. Difícil, ¿verdad?, de identificar, complejo, retorcido. La oscuridad en estado puro. Esta es la oscuridad en estado puro. No el maquiavélico, el psicópata o el narcisista, que también. Pero este es el más puro oscuro. Es el más peligroso de todos, el más peligroso. ¿Por qué? Porque pueden ser atractivos, atrayentes, bondadosos, amorosos. Pero manipuladores, ¿vale? Entonces, se agrega un alto nivel de empatía, capaces de ver el mundo como lo hacen los demás, saber lo que sienten los demás, pero malos, con una oscuridad dominante, ¿vale? No con buena intención, con mala intención. Todos consideramos la empatía como algo positivo, ¿no? Lógico. Es una buena manera de conectarse con el otro, de relacionarse con el otro, por lo tanto, la empatía no se puede ligar nunca a algo oscuro, a algo malo. Cuando alguien entiende lo que estamos sintiendo, por lo tanto, nos entiende, por lo tanto, nos atrae, nos aconseja, nos guía, no puede ser malo. El empático oscuro no solo te va a entender, sino que te va a entender bien.
entre comillas. ¿Bien? Lo que significa que busca manipularte y usarte a tu buena voluntad, pero siempre para tu propio beneficio. No, yo lo hago por tu bien. ¿En realidad es tu beneficio? No, es el del empático. A ver, la psicopatía, añadido a esto, sabemos al empático oscuro que hace esto que digo, te entiende bien, pero quiere manipularte. Ese es el empático oscuro. Y tened claro que lo que nada debajo del empático oscuro es una psicopatía, un maquiavelismo y un narcisismo. No bondad, no corazón. La base es la tríada oscura. Y a la tríada le añadimos la empatía, no al revés. Por lo que debajo hay una psicopatía. El psicópata es el que elimina todas las barreras o todo lo que pueda, lo que tienen las personas para poder destruirles. Ese es el psicópata. El narcisista es el que elimina las identidades de los otros, los egos de las demás, para que solo confíen en ellos. Porque son los más inteligentes, los más intrépidos, los mejores, los tales y los cuales. Y los demás somos una nada, no valemos nada. Por lo que ellos se creen que son superiores a todo el mundo. Y el maquiavélico manipula a través de la mentira y del engaño. Es el que malmete entre unos y otros. Fíjate lo que ha hecho este, fíjate lo otro, pero la intención es esta, no confíes. Ese retorcimiento, ese es el maquiavelismo. Mentira y engaño, para conseguir lo que quieren. Estas tres identidades, o sea, estas tres rasgos, sería mejor decir, aunque pueden estar por separado, pero normalmente se juntan. Estos tres rasgos son los que sostienen al empático oscuro. Y es lo que se utiliza, como he dicho antes, aparte de en las otras profesiones, lo que utilizan los comerciales. Aparentan ser muy empáticos, te ofrecen lo que tú necesitas, utilizan en los anuncios de la televisión, utilizan imágenes familiares, amorosas, comprensivas, para venderte lo que quieran. Eso es empatía oscura. Es una técnica que se está utilizando en las ventas. Muy peligroso. Pero vamos a identificar los tres tipos de empatías que hay, para ver cuál utiliza el empático oscuro sobre todo. Existe la empatía afectiva, la empatía cognitiva y la empatía compasiva. Diréis, "Pues, lo mismo". No. A ver, la empatía afectiva es la capacidad de sentir los sentimientos del otro, lo que está sintiendo el otro persona, lo que está experimentando. Puede ser, pues no sé, te están contar algo y llorar, ver una película y llorar, ¿no? Estamos empatizando con el sentimiento del otro. Cognitivo. La empatía cognitiva es la capacidad de registrar, a nivel mental, claro, las emociones del otro. No hay sentimiento, o sea, no hay emoción en realidad. No hay un sentimiento recíproco en lo que el otro está sintiendo, pero sí lo estoy entendiendo. Registro la emoción, un poco robótico, si queréis. Y la empatía compasiva va más allá de la comprensión del empático afectivo, va más allá de la comprensión o no, perdón, del sentimiento de la empatía cognitiva. ¿Por qué? Porque hay un deseo de ayudar a alguien necesitado. Aquí tenemos la diferencia entre las tres.
Esa empatía cognitiva es la que, por ejemplo, a veces se puede encontrar en un psicópata, en un narcisista o en un maquiavélico. Pero y hay personas que pueden tener los 3 tipos de empatía, una o 2, ya depende. Pero se cree que el empático oscuro tiene un alto grado de empatía cognitiva. Por supuesto que sí. Esto le une, como os he dicho, a la triada oscura. Pero solo se queda ahí, en el puro empático oscuro. Integraría, de alguna manera, las 3 empatías. Peligro, ¿verdad? Por lo que son las personas más peligrosas con las que nos podemos conectar y las más difíciles de identificar, porque siempre nos vamos a quedar en que son buenos. En el fondo tienen buenos sentimientos, lo quieren por mi bien. No, si no son tan malos como parecen. Sí, lo son, y más que los otros. Son los verdaderos destructores del ser humano. Se ven más que los otros en los entornos sociales. A un psicópata es más difícil verle en un entorno social porque le molesta mucho la gente, o un narcisista, se le ve que descarado. Y un maquiavélico, bueno, al final salta, pero este no. Por lo que es el que más se va a ver en los entornos sociales, el que está más involucrado en la interacción social, el que puede estar metido en grupos como ONGs y otras asociaciones para ayudar. Contradictorio, ¿verdad? Es el mal en estado puro. El mal en estado puro es el empático oscuro. Así es que os dejo esto aquí para alertaros, para que estéis pendientes, lo que no quiere decir que estemos siempre en guardia, pero para que no nos quedemos en esa bondad, todo el mundo es bueno. No, no es cierto. Todo el mundo no es bueno. ¿Por qué? Porque cada uno llevamos dentro nuestras luces y nuestras sombras. Y en algunos las sombras o el Mr. Hyde domina sobre el Dr. Jekyll. Y el Dr. Jekyll no tiene luz para poder controlar la manipulación del Mr. Hyde. Pero si encima es un Mr. Hyde atractivo, atractivo físicamente me refiero, atractivo en sus maneras, dulce en sus formas, con sus palabras amables, su tono de voz suave, su mirada generosa y comprensiva. ¿En qué vamos a pensar? ¿Que es malo por dentro? ¿Que tiene oscuridad por dentro? ¿Que lo que dice en realidad es lo que queréis oír? Aunque luego diga que se equivoca, porque a lo mejor luego miente, pero no se equivoca. Es que me estoy acordando de un personaje ahora que está muy de moda en España. Pues esa gente es típico, típico, sensitivo, oscuro. Aquí lo dejo. Espero que os ayude a estar más seguros y protegidos de vuestro entorno, a identificar mejor todas estas personas que nos rodean y que además últimamente está proliferando mucho porque la sociedad lo está potenciando y los gustos y las modas están potenciando este tipo de personajes como los mejores y es un grandísimo peligro. Os mando un abrazo. Hasta pronto.